si es 2 o 3. Ya vemos. 2. Es lo siguiente. Entonces, las ecuaciones de Euler a ver, ¿cómo son? Son derivadas con respecto derivada de respecto de x, gamma de t, gamma punto de t, es igual, derivada con respecto de t, derivada con respecto de v. Así es, ¿no es cierto? Ahí verifiquen, por favor, no se me esté equivocando nada. ¿Sí es, no? Sí, está bien. Sí, 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 está bien, profesor. Ok, derivando. ¿Qué vamos a obtener acá? Dejémonos un ladito. Y entonces esto vendría a ser esto como si fuese el x y como si fuese el 1. Ojo, es utilizar l de x igual derivado con respecto de x de y derivado con respecto de l de yo creo que no estoy escribiendo tanto. Entonces sería la derivada de esto con respecto de x, ¿no? Entonces acá esto es igual segunda derivada con respecto de x y con respecto de v, ¿no? De l cada en gamma prima por la derivada de x, la primera variable con respecto de t. Entonces acá, ¿quién es x? Gamma punto. ¿Está bien? Sí. Ya. Más ahora queda la derivada de esto con respecto a la segunda variable, que vendría a ser la segunda derivada con respecto a v cuadrado, l de gamma, con respecto a la derivada de 1 respecto a t. La derivada de 1 respecto a t es segunda derivada. Esto implica que la segunda derivada con respecto de v cuadrado de gamma prima, gamma 2 puntos. Yo lo estoy poniendo tebas. Esto es igual a l de x de gamma punto menos l de vx o de bx, porque las derivadas parciales existen en conmuta. ¿Correcto? Sí, ¿Está bien? Pero acá hay una situación. Esto ya no es una derivada común, porque ya no es un vector, sino son operadores. La derivada de él es un gradiente. Es una derivada que va, en este caso, el espacio tangente podría ser Rn por Rn por los reales. Estos ya son operadores. Eso es más o menos, por ejemplo acá, la segunda derivada es una aplicación lineal. Entonces ya le estamos aplicando a un vector, faltaría aplicarle a otro vector. Esto es, ¿no? Vista como una ecuación de operadores. Esto es, pues acá tendríamos la derivada de gamma por gamma 2 puntos, aquí aplicado a un vector, lo sabemos como una aplicación, es igual a l de x de gamma por gamma punto aplicado a un vector menos l de x v o x es lo mismo, gamma de gamma punto por gamma línea, ¿no? De t aplicado a un vector. ¿Se dan cuenta? Es como si fuese un operador que va de Rn sobre los reales. Ya, esta es una aplicación lineal, dos vectores, ¿no? Ya tenemos uno, falta otro. Ahora suponemos que l de v de x, v no es degenerado.
para todo x, v que pertenece a TD. Decir que no es degenerada quiere decir que esto es invertido. No veamos que nos vaya muy bien. ¿No tienes clases? Sí, pero este pierno. Ah, ya. Entonces, decir que no es no degenerada quiere decir que esta aplicación, que es una aplicación lineal, es invertible, pues. Tiene una matriz que lo representa que es invertible, ¿no? O en otras palabras, que es un isomorfismo. Pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, si suponemos, esto va a generar una ecuación diferencial, ¿correcto? Que involucra segundo orden. Esto es una ecuación diferencial de segundo orden. Y por tanto, como L es de clase C2, por eso vamos a poner acá un grado más de diferenciabilidad. Entonces admitiría una ecuación diferencial. Es más, en algún momento de la teoría que antecede a esto dice que los extremales tienen el mismo grado de diferenciabilidad que el lagrangiano. Si el lagrangiano es clase C4, los extremales también son C4. Bueno, entonces podríamos pensar que admite una única solución. Pero ojo, este es grado 3, aquí hemos gastado dos derivadas, ¿no es cierto? Pero acá, grado 2, es una derivada, dos derivadas. Podríamos pensar que por esos teoremas de existencia y unicidad, como el teorema de Peano, de Cauchy, no sé qué más, garantizar la existencia de soluciones. Entonces, podemos pensar en una solución. Yo quiero para este punto x, v en una solución gamma de t, donde t pertenece a menos epsilon, epsilon, de manera que gamma de 0 sea igual a x y gamma punto de 0 sea igual, o todavía no sabemos si existe o no existe. Lo que yo quiero es encontrar esa solución. Y una vez que la determine, en vez de ponerle gamma, le pongo gamma xv para mostrar su dependencia. Si esto fuera así, entonces esto genera una ecuación del punto x, v. Acá, ahorita lo hacemos. Aquí esto es igual a L de x. Acá x, v menos L de x, v, y aquí quedaría x. ¿No es cierto? ¿Qué sugiere acá? La existencia de una función. Porque acá obviamente sale la segunda derivada. Pero esa segunda derivada, obviamente, lo voy a poner acá, segunda derivada, va a estar en función de x y va a estar en función de v. Pero yo no sé cómo va a ser. Obviamente va a estar en función del lagrangiano. Solo hasta el momento yo sé que en 0 vale x, que la primera derivada vale v. Pero la segunda derivada no lo sé. Entonces le ponemos que depende de x, v, donde x de l, x de v, ¿dónde va a estar? En el plano tangente. ¿En qué plano tangente va a estar? De la variedad, no del fibrado, porque acá es un vector, ¿se acuerdan, no? Un vector, otro vector. Esto pertenece a Rn y esto pertenece a Rn, porque si yo tengo que esto es un abierto, de aquí, su plano tangente, su fibrado tangente es m por Rn, solamente para vectores, para conjuntos abiertos. Y entonces el plano tangente es Rn por Rn.
En otras palabras, va a estar en el plano tangente de la variedad. El plano tangente de un abierto SR. Plano no, el espacio tangente. ¿De acuerdo? Ya, donde es una función. ¿De quién depende? De X, de V y de Y. ¿Correcto? Muy bien. Pero se requiere un campo X de N en T de N, no una función. Ok, y entonces se defina X de N de X, V como si fuese V, X de N de X, V. Ya está. Y este campo va a estar en el espacio tangente de X, V, de T de N, que es Rn por R. Entonces, ¿qué va a asociar? Que a cada punto X, V le asocia un campo vectorial del grado tangente bien definido, dado de esta forma. ¿Estamos? Hasta ahí viene la cosa. Ya tengo un campo. ¿Y de qué clase de diferenciabilidad será este campo? Mínimo es continuo. ¿No? Porque ya XL acá hemos gastado dos derivadas, Como es de clase CR, mayor o igual a 3, mínimo es de clase C1, diferenciable. ¿No? ¿Sí o no? XL clase C1. Mínimo. ¿Y entonces qué va a pasar? Esos teoremas de existencia y unicidad garantiza la existencia de curvas integrables. ¿Saben cómo más o menos encontrar curvas integrables, o sea, las soluciones a este campo? Bueno, lo que sé, una curva integral, ¿no? Tomando recién el campo. Bueno, sí, resumiendo un sistema de ecuaciones diferenciales. Un sistema de ecuaciones diferenciales. Sí. Ok. Pero esto se reduce más o menos a poner X, expresar esto como sumatoria de igual 1 hasta N, digamos en Rn, ¿ya? Lo mismo es en R2N, de A sub I por E sub I. ¿Quién es A sub I? A sub I son aplicaciones que van de Rn sobre los reales. Entonces yo quiero encontrar una curva X que asociado a esto sea alfa prima de t. ¿Y cómo es alfa de t? Sería x1 de t, xn de t. Entonces, esto quiere decir que x de alfa de t es igual a la sumatoria de igual 1 hasta n de x y prima de t. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener una ecuación diferencial de tal manera que x1' de t sea a sub 1 de t, puntos suspensivos, xn' de t sea igual a sub n de t, con condiciones iniciales, porque no sé, se me ocurre que alfa de 0 sea igual a x0, o sea, esto es, como empieza acá, que x1 de 0 sea igual a x1, 0, puntos suspensivos, xn de 0 sea igual a xn de 0. Por la teoría de ecuaciones diferenciales, esto admite una única solución. Y entonces, yo encuentro la curva alfa, ecuaciones diferenciales parciales. Ahora, la mala noticia es de que ese alfa no sabes para qué te están definidos. Lo único que vas a saber, o los teoremas clásicos de ecuaciones diferenciales, que existe un único alfa, de manera que alfa de 0 sea igual a, yo le pongo acá x0, que alfa prima de 0 sea igual al campo, ¿no? En alfa de 0, para y que t pertenezca, no sé si es grande o pequeñito, pero solamente sé que está definido de un menos epsilon hasta epsilon. Esa es la teoría de ecuaciones diferenciales involucrada en un campo. Y esa es la idea que se lleva a una variedad para determinar soluciones. Entonces, por los teoremas
clásicos de las ecuaciones diferenciales. ¿Cuáles son los teoremas clásicos? El teorema de Peano, el teorema de ese, de Picard, creo que es, y esas cosas. Sí. Entonces, y dado que esto es de clase C1, incluso si esto es continua, si fuera X de clase CL, garantiza la existencia de curvas integrales. ¿Qué es una curva integral? Una curva integral es una curva de manera que el campo aplicado a la curva sea derivado. Entonces, dado X, V pertenece a Tm, ¿qué va a existir? Va a existir una curva gamma, tal que gamma, una curva gamma del fibrado tangente, ¿no? De manera que esa curva en 0, ¿cuánto tiene que ser? X, 1. Y como estamos en Rn, la derivada en 0 pues tiene que ser X de aplicado a X, 1. ¿Ya? Es decir, esto es gamma prima de t vendría a ser este campo aplicado de L aplicado en el punto T. Ya hemos probado donde T, no sé dónde está. Puede ser muy chiquito o muy grande, pero sé que existe. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo es? Pregunta. ¿Cómo es gamma de t? Entonces, gamma de t, ya sé que pertenece, ¿dónde está? Aplicado tangente. Entonces, gamma de t es de la forma alfa de t por w de t, que esto pertenece al plano, al fibrado tangente, donde w de t es un campo de vectores a lo largo de alfa. ¿Está bien? Porque claro, uno puede decir, esto es una función, pero acuérdense que veámoslo como variedad. El T de M sería el fibrado tangente de una variedad. La primera parte está en la variedad alfa y la segunda parte es un vector tangente. Entonces, este W de T es un campo de vectores a lo largo de alfa. Muy bien, pero hay una situación. Esto es definido de esta manera. ¿No es cierto? Esto, pero, vamos acá. X de L aplicado a alfa de 0, W de 0, que sería gamma de 0, esto es igual a V, X L de X. ¿Correcto? Pero esto ¿cuánto debe ser? Esto debe ser de la forma, por lo que esto debe ser gamma prima de 0. Pero gamma prima de 0, ¿cuánto debe ser? Alfa prima de 0, W prima de 0. Fíjense que acá el alfa prima de 0, otra vez pero redundancia, es 1. X, y el alfa 2 prima de 0 es este campo. ¿No es cierto? Eso es de la teoría que le hemos construido. Entonces, ¿qué sugiere esto? Esto implica que el gamma de t es de la forma alfa de t, alfa prima de t. Porque solo hay una única solución con condiciones iniciales. ¿Cuál es? Esta cuestión de acá. ¿Cuáles serían sus condiciones? Alfa de 0, ¿cuánto es? X. Alfa prima de 0, ¿cuánto es? V. Como es el campo de esta forma, claro, alfa prima de 0, y esto tiene que ser X, V. Perdón, disculpen. Acá está, tiene que ser V, esto, entonces implicaría que alfa prima de 0 es V, y que por tanto
tanto, la curva es de la forma alfa, alfa prima, por condiciones iniciales. Más o menos se han captado la idea. Ya necesario, entonces ya no puede ser un campo cualquiera, sino alfa, alfa prima. Por lo tanto, las soluciones del campo X de L son de la forma X, ¿cómo se ha puesto? Alfa de T, alfa prima, donde alfa. ¿Y quién es alfa? Veamos. ¿Cómo esto? Esto es, si yo tengo una solución, acá sería lo que he puesto acá. Lo voy a poner acá. Esto lo voy a borrar ya. Entonces, yo aplico aquí, esto ya, borrémonos. Alfa de L aplicado, ¿cómo sería la solución? Alfa de T, alfa prima de T, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Esto cuánto vendría a ser por ese lado de allá? Sería alfa prima de T, que se lo ve, y el aplicado esto, L de gamma, de alfa, ¿no? De alfa por alfa prima. ¿Correcto? Sería eso. Tendría alfa aplicado a esto. Esto en realidad viene a ser esto, ¿no? Esto es gamma prima de T. Y gamma prima de T es obviamente alfa por alfa segundo. Coincide con lo que hemos hecho. En realidad nosotros hemos puesto en vez de alfa, le hemos puesto gamma. Volvamos. Entonces de aquí, esta es su solución. Pero esto es sí, solamente sí, cumple, acá vendría a ser gamma prima. Sí, solamente sí, tenemos esto. Y retrocedemos. Sí, solamente sí, llegamos a la ecuación de Euler-Lagrange. O sea, donde gamma satisface la ecuación de Euler-Lagrange. Por otro lado, si gamma satisface la ecuación de Euler-Lagrange, derivo y llego ahí. Entonces, ¿quiénes son las curvas? Por lo tanto, las curvas integrales de XL, que son, satisfacen la ecuación de Euler-Lagrange. Y ya está. Y es más, si una curva satisface la ecuación de Euler-Lagrange, también es una solución. Entonces ya hemos probado la existencia. En otras palabras, hemos probado lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando pusimos el teorema de existencia y unicidad de geodésicas? Dado un vector, dado un punto P y dado un vector V, existe una única geodésica que pasa por 0 y que es tangente a 1. Entonces, ¿qué podríamos poner acá? Esto lo puedo borrar, ¿no? Sí. Entonces, dado afirmación, dado X, V, que pertenece a TM, existe una única curva integral de XL, de manera que alfa, tal que alfa de 0 es X, pongamos, le vamos a poner gamma, y gamma prima de 0 es V, con T, que no sé dónde está, no sé qué estamos. Es más, podríamos haber cambiado lo siguiente: existe una única curva que
satisface la ecuación de Euler-Lagrange con estas dos condiciones. ¿Se entiende? Sí. Si quieren, lo pueden poner acá. Existe una única curva que satisface la ecuación de Euler-Lagrange gamma que cumple esas condiciones. ¿Estamos? Muy bien. Y esa curva solo tenemos que es de clase C1. Pero como satisface la ecuación de Euler-Lagrange, automáticamente gamma tiene el mismo grado de diferencialidad que ella. Si no satisfaciera la ecuación de Euler-Lagrange, solo podríamos afirmar que este gamma es de clase C1 o clase C0, según corresponde. Pero no puede ser clase C0 porque sería continua, tendría que ser un grado de diferencialidad, por lo menos 1, para que satisfaga la ecuación de Euler-Lagrange. ¿Está bien? Sí. Entonces, ¿quién viene a ser? Entonces, podríamos tomar esta notación, ¿no? Alfa, denotarla por gamma de x, v. ¿Quién es? Entonces sería gamma de x, v. En 0 vale x y la derivada en 0 vale v. ¿Está? Y entonces, aquí, ¿qué más podríamos decir? XL es el campo conocido como Euler-Lagrange. Bien, y este campo genera un flujo. Vamos a ponerle phi de L de T, que va del filado, ¿sí está bien? ¿O va de la variedad? De la variedad no es Espérate. Sí, claro. No, vamos a poner el filado tangente en el filado tangente, tal que phi de L de T aplicado a un punto x,1 sería gamma de x de v de t por gamma prima de x de v de t, donde t pertenece a algo chiquito a algo grande. Entonces, las órbitas, el flujo, ¿y cómo es conocido el flujo? De t, L es el flujo de Euler-Lagrange. ¿Ya? Ok. ¿Está claro hasta ahí? ¿Seguro? Entonces ya hemos probado la existencia de soluciones a la ecuación de Euler-Lagrange. Más aún, hemos probado la existencia de un campo llamado de Euler-Lagrange y hemos probado la existencia de su flujo. Si tuviéramos en la variedad de mañana de esta forma, entonces, ¿dónde está la norma de mañana? Este flujo de Euler-Lagrange es el flujo geodésico. Para Víctor es como si tuviéramos M en una superficie regular y esta es la norma euclidiana al cuadrado. Entonces, ¿cómo es el flujo geodésico en Rn? X, V es el punto de paso, que vendría a ser X más T veces V, U. Claro, tomando V como la norma. Ese es el Rn. Ok. Y entonces, ¿cómo llevamos esto a variedades diferenciales? Corolario. Supongamos que yo tengo un difiomorfismo entre dos variedades diferenciales. ¿Ya han hecho difiomorfismos todavía? En variedades diferenciales. Sí. Ya, no hay problema.
un difeomorfismo. L, que va de M hacia los reales, lagrangiano. De clase CR, con CR mayor o igual a 3. Y el sombrero, que va de N sobre los reales, lagrangiano, de N, ¿sí? Dado por, entonces L sombrero va a ser L compuesto con F, ¿no? Composición. Entonces, si alfa, entonces vamos a poner aquí alfa, que va de I en M, es una curva diferencial. Que satisface. Entonces, alfa es una curva que satisface las ecuaciones de Euler-Lagrange si, solamente si, gamma igual a F compuesto con alfa es una curva que satisface las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces, este de acá que satisface las ecuaciones de Euler-Lagrange en N. Si, solamente si, la compuesta satisface las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Ya? Sí. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo serían las ecuaciones de Euler-Lagrange para sería el derivado? El derivado vamos a poner así, acá son coordenadas y, w, esto es en t de n, y acá en t de m son coordenadas x, v. Acá hay una situación que yo hay que ponerle así, porque f va del lado de n en m y l va, acá yo me he equivocado, es t, ¿no? Para hablar del lado tangente. Entonces, ¿quién es f sombrero? F sombrero aplicado a y, w, donde es de la forma f de x, f' de y aplicado a w. Definido de esa forma. Mejor vamos a ponerle este. ¿Está bien ponerle f sombrero? Sí, ¿no? No, creo que termine. Okay. Entonces, coordenadas x, y, y acá yo tengo ¿estamos? Sí. Listo. Entonces, ¿cómo sería en t de m la ecuación de Euler-Lagrange? Sería derivada con respecto de x, el sombrero de x aplicado en y, w, y esto es derivada con respecto de t, de la segunda coordenada, disculpen acá, y acá sería alfa prima, ¿no? Y acá sería alfa. ¿Correcto? Esa sería si alfa satisface la ecuación de Euler-Lagrange en N. Ok. Pero, ¿cuánto vale esto? Esto es igual, derivada con respecto de t, y acá tenemos derivada con respecto de w, de L compuesto con F, ¿no? Sombrero aplicado a alfa, alfa prima. Y esto es igual, derivada con respecto de t, derivada con respecto de w, y aquí cuánto vendría a ser L aplicado a f de alfa de t, y acá sería
¿Cuál sería la derivada en el punto alfa de t por alfa prima de t? ¿Correcto? ¿Sí estamos? Porque la definición, ¿cuánto vale f sombrero? F sombrero de y, w es y, derivada en y por w. Y esto es x, ¿estamos? Esto es como si fuese una primera variable y esto es como si fuese la segunda variable. Entonces, ¿cómo vamos a determinar eso? A ver. Ya. ¿Cuánto es esto es derivada con respecto a una variable? En función de esto, ¿cómo vendría a ser? Sería derivada con respecto de t, y aquí aparecía, ¿no? El x, fíjense, este x, v, en realidad depende de y, w, y el v depende de y, w. Solo que en este caso el x solamente depende de t. En cambio acá, el v sí depende de y y depende de w. Entonces, regla de la cadena sería L de x. Ahorita ponemos alfa aquí. ¿Aplicado por qué? Por la derivada de x respecto a w. Yo me estoy confundiendo ahí. En este momento estamos bien. Estamos bien. Y acá sería por la derivada de x aplicado a w, ¿no? Acá vendría a ser de alfa por alfa punto, ¿no es cierto? Ya. Más la derivada de v por v de w, donde acá depende de alfa y alfa prima, ¿no? Pero x no depende de w, entonces esto es 0. Y acá sería de L de v aplicado. ¿Cuánto vendría a ser? F de alfa es gamma, ¿no es cierto? ¿Cuánto vendría a ser esto? Esto es gamma prima. ¿Por qué? F de alfa de t es gamma de t, ¿correcto? Si yo derivo gamma de t, ¿cuánto vendría a ser acá? La derivada de f en el punto alfa de t por la derivada de lo que está dentro, que es exactamente eso. Ya. ¿Cuánto sale por v, la derivada de v respecto a w? Pero yo tengo que en este caso v es f' de y por w. ¿Cuánto sale la derivada de todo esto en relación a w? Esto es una matriz. Entonces, no de w es independiente de y, entonces la derivada pasa acá. Derivada de w con w, identidad. ¿Cuánto quedaría? Simplemente quedaría f' de y. Pero y, ¿cuánto es? Alfa, ¿no? Sería así. Me falta un alfa prima. Ajá. Sí. Ya, queda de esa forma. Entonces, acá hay algo que no me está gustando. Ok, queda ahí. Ahora analicemos este lado. Hagamos lo mismo. ¿Cómo sería acá? L de y es igual a L con respecto a x por x de y más L con respecto a v por v de y. ¿Cuánto vale x con respecto de y? Sería todo esto es igual a L x. Este es
Miren, L de alfa de t, alfa prima de t. ¿Cuánto hemos dicho que es esto? Es gamma de t, L aplicado a gamma prima de t, ¿no? ¿Quién es gamma? Es f compuesto con alfa. Donde f aplicado a alfa de t, ya lo hemos dicho eso, ¿no? Gamma de t. Ok, entonces veamos. ¿Quién es? Y si fuéramos más, esto sería así, ¿no? X de y, w es igual, como les había dicho yo, este es f de y, f prima de y por w, ¿no? Esto es x, y. Listo. Entonces la derivada de x con respecto de y es f prima. ¿Correcto? Más L de v. ¿Quién es v de y? Sería la segunda derivada de y aplicado a w. ¿Estamos? Ya. Y en términos de las curvas sería L de x, y obviamente ya hemos visto que esto es gamma punto aplicado a f prima de alfa de t. ¿Quién es y? Es alfa de t, ¿no? Más L de v aplicado en gamma punto por la derivada segunda de alfa aplicada en alfa de t por w. ¿Correcto? ¿Sí? Ok, sigamos. Pues acá volvemos a este lado. Esto sería derivada con respecto de t de L de v de gamma punto multiplicado por f prima de alfa de t más, esto lo puedo borrar, ¿no? Más derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. ¿Estamos? Listo. Hagamos las igualdades. Acá yo le he puesto W, pero W es alfa prima, ¿no? Este es Y y este es W, ¿no? Ok, entonces, miren lo que va a pasar acá. Tengo esta ecuación. Tengo esta ecuación. Este término. Y tengo este término. ¿Será que son iguales? Regla de la cadena. Nuevamente. Derivada de la función sería 2 derivada aplicada en alfa prima por alfa prima de t, que es justamente lo que tenemos acá. Entonces, este término con este término se va. ¿Qué me quedaría? Este término con este término. Pero f' es un difeomorfismo. Entonces son vectores no nulos. Y si son vectores no nulos, este con este lo voy a tener acá por negrito. Lo simplifico. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué voy a tener? Por lo tanto, L de x aplicado a gamma prima es igual a la derivada con respecto de t de L de v de gamma prima. O sea, alfa satisface la ecuación de Euler-Lagrange en N, sí, solamente sí. Gamma, que es f compuesto con alfa, satisface la ecuación de Euler-Lagrange en N. Entonces el colorario está bien establecido. ¿Ya? Ahora veamos la existencia de estos campos para variedades diferenciales. Hay que tener un poco de paciencia, no es agarrar el papel, un lapicero y derivada. Sí. Aunque las derivadas son fáciles, el gran problema es que es tanta derivada que si te confundiste en algo ya no te sale nada. Pero funciona. Entonces, caso de variedades. ¿Cómo sería en el caso de variedades?
caso variedades. Bueno, vamos a tomar una variedad. Variedad diferencial, ¿no? L que va de TDM hacia los reales, un lagrangiano. ¿Ya? Y queremos probar la existencia de un campo donde hay otra cosa más. ¿Por qué estoy usando las ecuaciones de Euler-Lagrange? Porque hay un teorema que ya hemos hecho que si una curva satisface la ecuación de Euler-Lagrange, entonces es un extremal, ¿no es cierto? Sí. O sea que la derivada del campo de las variaciones con referente a esa curva es cero, cumple la acción. ¿Estamos? Entonces, estas curvas de Euler-Lagrange son los candidatos a que minimicen la acción del lagrangiano. ¿De acuerdo? Y si minimizan la acción del lagrangiano, dentro de la geometría que ellos inducen sobre la variedad, son aquellas famosas geodésicas. ¿Dan cuenta más o menos de lo que decía Rafael Ruggero? Entonces, ya hemos probado. Sí, ¿cómo define Rafael Ruggero? Una geodésica en la métrica de Fish, lo que es, son curvas que minimizan la acción de la acción. Pero nosotros podríamos decir una geodésica, ya definí completamente, es una curva con respecto a este lagrangiano, es una curva que satisface la ecuación de Euler-Lagrange. En otras palabras, que minimiza la acción de lagrangiano. Entonces, ya por ahí ya estamos entendiendo. Variedades diferenciales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Localmente. Vamos a tomar una parametrización de ¿ya? Entonces, ¿y qué es una parametrización de M? Este es vamos a ponerle V que está en RM. Entonces, esto es phi que va de, creo que nuestra notación es diferente, ¿no? Siempre hemos usado el U abajo, ¿no? Sí, el U. Siempre hemos usado el U acá y el U de acá, ¿no? Esto es phi que va de U, que está en Rn, hacia V es un isomorfismo. Entonces, más o menos ya van intuyendo cómo mezclar con esta situación, ¿no? De un difeomorfismo. Entonces, las ecuaciones, entonces yo voy a tomar L sombrero igual a, ¿cómo le tomamos acá? L compuesto con phi sombrero, donde phi sombrero de Y, W es lo mismo que hemos hecho hace poco, ¿no? Phi de Y y la derivada aplicado a W. O sea, en otras palabras, X, 1. Ya está. Entonces, para L, sombrero, existe el campo lagrangiano. ¿Cómo hace existir el campo lagrangiano? Vamos a ponerle así, L sombrero. En TU, ¿no es cierto? Y entonces, ¿quiénes van a ser sus curvas integrales? Son curvas que la primera componente es una curva que satisface la ecuación de Euler-Lagrange. Pero esa curva corresponde a curvas acá, digamos, si alfa satisface Euler-Lagrange en V, si solamente si gamma igual a phi compuesto con alfa satisface Euler-Lagrange en TD, V que está en TD. Ok. Y entonces, como estas curvas satisfacen la ecuación de Euler-Lagrange, son soluciones o son curvas integrales
de este campo. Curvas integrales de x L sombrero. Sí, solamente sí, este de acá son curvas integrales de este campo. Entonces, el hecho que existe el campo acá abajo, existe el campo acá arriba. ¿Listo? Entonces ya hemos probado la existencia del campo local, campo de Euler-Lagrange, de manera local. Para una vecindad, esto vendría a ser una vecindad ordenada. ¿Y cómo yo defino en toda la variedad que existe el campo de Euler-Lagrange? Es muy simple. Yo lo cubro el filado tangente a través de, o cubro todo M a través de vecindades coordenadas, ¿no? Todas son vecindades coordenadas. Para este existe un campo de Euler-Lagrange. Para esta otra vecindad, de repente va a existir otro campo de Euler-Lagrange. Y para esta última, de repente, otro campo de Euler-Lagrange. Pero acontece, señores, que la solución es una sola. O sea, en esta intersección, este XL coincide con este de acá. Este es 2, ¿no? En esta intersección, este XL coincide con este campo, coincide. Entonces, la unicidad es para todo el punto de la variedad. ¿Ahí estamos? Sí. Entonces, listo. Maravilla, ya han probado que existe el campo de Euler-Lagrange y que, por tanto, si existe el campo de Euler-Lagrange, existe su correspondiente flujo de Euler-Lagrange. ¿Y quién va a hacer este flujo? ¿No? Asociado a x, v, que le vamos a poner teta, ya, pero no está escribiendo tanto. Esto sería gamma de teta de t, gamma línea de teta. Entonces, hasta aquí viene mi intervención. A partir de ahora va a ser con ustedes, obviamente con asesoramiento mío. Lo primero que te voy a pedir, Javier, en unas diapositivas, me parece que han sido las últimas que dio Roberto Hierro en el evento ese de Walter Torres. Él habla, me parece ahí, del tema de Morpheus. No me acuerdo bien. No, revísalas. Y si no estuviera ahí, con toda seguridad está en unas diapositivas que les pasé también a ustedes. Sí. Ya, con toda seguridad está. Revísalo y lo vamos a ver el día... Mañana puede estar, ¿cierto? Sí. Mañana. Ya. Y si no, búscalo en el libro ese de Ya. mecánica clásica que tú nos pasaste. Sí lo encontré. ¿Sí? ¿Pero está digerible? Más o menos. O sea, como dijo, por todo lo que pasó, solo leí una revista. Hay otro enfoque. Esta existencia se puede, también lo hemos probado a través de hamiltonianos, ¿ah? ¿Se acuerdan cuando hemos hecho hamiltonianos? Que también ha definido un campo hamiltoniano que era constante a través de las órbitas de Lagrange, etc. Solo que acá lo hemos probado de manera independiente y el otro de hamiltonianos también lo hemos probado de manera independiente. Pero ¿cómo se relacionan estos campos? ¿No? A través de la ecuación de Euler-Lagrange, ¿no es cierto? Que va de T de M y de asterisco de M. ¿Y qué se le tiene? Difio, ¿no? Que sea un difio, exigir que sea un difio. ¿Es de Euler-Lagrange, profesor, o la transforma de leyenda? No, lo que estoy diciendo acá, que acá nosotros hemos encontrado, esto es el hamiltoniano asociado, ¿no? Sí. Y hemos probado que H es constante a través de las órbitas de las curvas que satisfacen la ecuación de Euler-Lagrange. Lo mismo. Entonces, acá también va a existir un campo, pero acá también existe ese campo y esos campos están relacionados. Acá sería un campo X de H. Pues trabajar sobre esto o trabajar sobre eso es lo mismo. Entonces, en el libro que estamos haciendo, utiliza un método para encontrar soluciones minimizantes utilizando hamiltonianos. Pero a estas alturas ya es lo mismo. Eso es. ¿Ya? Tal vez acá en esta ecuación está faltando explicar por qué hemos quitado esto, ¿no? Con esto, para llegar a esto. Porque acuérdense que dos funciones son iguales, sí, solamente sí, f de w es igual a g de w para todo w, ¿no? En cambio acá solamente es un vector.
donde se da la igualdad. ¿Por qué le hemos quitado? ¿No? Entonces analícenlo, escríbanlo. Yo les sugiero que estas cosas agarren un papel, una hojita y háganlo por su cuenta. Y ahora sí entramos de lleno a la investigación. ¿Ya? Si no entendemos en unos días el lema ese de Mateo, le voy a decir a Rafael que nos lo explique. Listo, nos vemos entonces.